el cortisol entonces es una hormona que va a pedirle al hígado que aumente la producción de glucosa. Y de esa manera la glucosa en el cuerpo sube aunque tú no hayas comido nada, sino por efecto del estrés. El cuerpo humano tiene una capacidad casi ilimitada de mejorar y recuperarse cuando lo tratamos correctamente. No hay excusa para no mejorar, solo ignorancia y mucho dolor que le espera a quien padece diabetes y a sus familiares de no hacerlo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos avanzando en la lectura de este libro en esta sección Páginas en Voz Alta y ahora vamos a continuar con el libro de Diabetes sin Problemas de nuestro queridísimo Frank Suárez. Y bueno, ya llevamos varios capítulos. Los invito a que se pongan al día en los capítulos que ya pasaron para seguir comprendiendo mucho de esta importantísima información. Amigos, aunque no tengamos el libro físicamente, podemos aprender mucho de la lectura y vamos haciéndola poquito a poco. Bueno, pues muy bien, yo les comento que incluso aquí dentro de Natural Slim continuamente vamos teniendo videos en las diferentes plataformas para seguir aprendiendo mucho de estos temas de salud, de información, como siempre de la mano de la información de Frank Suárez y de todos sus libros que han marcado un punto y aparte al hablar de la salud y el metabolismo. Así que bueno, vamos avanzando. Nos habíamos quedado en la página 58 y todavía estábamos explicando algunos de los elementos, órganos, hormonas que intervienen dentro de todo el proceso de la diabetes. Y esto es importante que quede bien claro porque más adelante vamos a ir hablando ya con términos más específicos y por eso desde el inicio siempre debe de quedar bien claro. Así que bueno, vamos a continuar. Me quedé con las glándulas adrenales y Frank dice así: las glándulas adrenales también juegan un papel importante en el tema de la diabetes. Su cuerpo tiene 2 glándulas adrenales. Cada una de ellas está localizada arriba de cada uno de sus riñones. Son glándulas pequeñas, pero muy importantes en el control de la diabetes. Estas pequeñas glándulas producen 5 hormonas distintas que tienen que ver con la respuesta de su cuerpo al estrés, con el control de la presión arterial y con los procesos de inflamación del cuerpo. Para efectos de simplificar su entendimiento, me voy a concentrar en explicarle 2 de esas hormonas que tienen mucho que ver en el control de la diabetes, nada más 2. Va a ser el cortisol y la adrenalina. Vamos con el cortisol, página 59 si me siguen. Su nombre correcto es glucocorticoesteroides o cortisona, pero prefiero utilizar su nombre en inglés, cortisol. Y a veces de cariño, aquí le decimos gordisol, ahorita vas a ver por qué, que es más fácil de recordar y menos difícil de escribir. Cortisol es una hormona que le engorda, por eso lo de gordisol, porque te engorda, y te descontrola la diabetes, porque se produce en respuesta al estrés, que obliga a su hígado a liberar glucosa en la sangre para manejar una situación de emergencia o peligro. Fíjate este dato tan importante, lo quiero señalar, lo quiero recalcar, porque realmente el cortisol entonces es una hormona que va a pedirle al hígado que aumente la producción de glucosa. Y de esa manera la glucosa en el cuerpo sube aunque tú no hayas comido nada, sino por efecto del estrés. El estrés se puede presentar de diferentes maneras. Ahorita veremos algunos ejemplos, pero al final el estrés es el estrés y puede engordar justamente porque sube la glucosa. A veces poquito, a veces mucho, también depende el nivel de estrés que tú estés viviendo en ese momento o en esos varios momentos, porque también depende. Pero bueno, vamos avanzando. Como se explica en mi libro El Poder del Metabolismo, que por cierto ya tenemos toda una sección de eso, el estrés engorda precisamente debido a que el cortisol, esta hormona que produce las glándulas adrenales, aumenta los niveles de glucosa, le hace acumular grasa, principalmente en el abdomen, y le reduce el sistema inmune. Fíjate en esto, el exceso de estrés tiene la característica de reducir la capacidad del sistema inmune.
hay un dato interesante a partir de la hormona cortisol, ¿vale? Seguimos. La causa del estrés puede ser externa, como cuando confronta un serio problema en una relación de pareja, o puede ser interna al cuerpo, como cuando existe inflamación o dolor en su cuerpo. Ambas situaciones fuerzan una respuesta del cuerpo al estrés, lo cual se traduce a una mayor producción de la hormona cortisol. Por ejemplo, cuando alguien que padece diabetes consume azúcar o un exceso de carbohidratos refinados o almidones como la papa, el cuerpo reacciona produciendo cortisol y la persona empezará a enfermarse o a deprimirse por el desequilibrio resultante en los niveles de glucosa en el cuerpo. Fíjate, está interesante. Ambas situaciones, decíamos que la causa del estrés, ¿no? O sea, aquello que te causa estrés, va a forzar una respuesta del cuerpo. Entonces hay mayor producción de cortisol. Dice que también una persona que padece diabetes, cuando consume azúcar o un exceso de carbohidratos refinados, el cuerpo reacciona produciendo también cortisol. Al exceso de los carbohidratos refinados, exceso de cortisol también. Entonces fíjate, ese exceso de galletas, ese exceso de refrescos, ese exceso de arroz, de pasta, de lo que tú me digas, de tortillas, en una persona que particularmente padece diabetes, le va a descontrolar hormonalmente, por un lado, con el exceso de hormona insulina, y también por otro lado con el exceso de hormona cortisol. Hay un desbalance hormonal a partir de no cuidar la alimentación. ¿Bien? Continuamos. La adrenalina, que son las dos hormonas de las que vamos a hablar hoy. Bueno, hoy, y nos falta un poquito más claro. La hormona adrenalina también es otra hormona que se produce en las glándulas adrenales en respuesta al estrés. Es una hormona relacionada a las acciones de luchar o de huir, que se hacen necesarias ante una situación peligrosa, durante una emergencia o peligro percibido, peligro o emergencia real, o peligro o emergencia imaginario. Sí, amigos, porque de repente uno también podría llegar a creer que cierta situación va a suceder, pero a la mera hora no pasa. De hecho, si nos fijamos bien y observamos muchos de los pensamientos que llegamos a tener en el día, en el transcurso del día, de la semana, nos vamos a dar que es mucho más común de lo que pensamos. Imaginar escenarios tal vez un poco exagerados, catastróficos en algún sentido, y nunca llegan a consolidarse, nunca llegan a aparecer realmente. Bueno, lo pongo ahí porque es parte de esto, ¿no? Continuamos. La adrenalina incrementa el ritmo del corazón, contrae los vasos sanguíneos, lo cual aumenta la presión arterial y abre las vías respiratorias para que entre más oxígeno. Mientras el cuerpo se prepara para luchar o huir, en esas ocasiones en las que usted ha pasado un tremendo susto o coraje, su cuerpo entonces respondió aumentando la producción de adrenalina, lo cual le debe también haber causado un estado de excitación, de ansiedad, respiración acelerada y alerta total. Alerta total. Durante esos momentos de estrés intenso, la glucosa de una persona que padece diabetes sube. La glucosa de una persona que padece diabetes sube sin control, aunque la persona con diabetes no haya comido, debido a que la adrenalina aumenta la producción de hormona del estrés, cortisol, y el hígado suelta rápidamente sus reservas de glucosa, lo cual descontrola la diabetes. Muchas veces por eso es que puede llegar a estar la glucosa alta en la noche. Una persona dice, bueno, es que ya no comí casi nada. Pero si tienes estrés y estás en la noche, es probable que la glucosa esté alta. Cuando existe algún factor estresante para el cuerpo, se produce la adrenalina. El factor estresante puede ser un alimento que su cuerpo no tolera. Fíjate en lo siguiente, un alimento que su cuerpo no tolera. Mucha gente cree que cualquier alimento es bueno para el cuerpo y listo. No. A veces habrá algún alimento de uso común, de uso diario, que pueda ser una especie de intolerancia para ti, y entonces eso puede causar estrés, cortisol y adrenalina y aumento de glucosa. Muy bien, seguimos. ¿Qué más cosas pueden estresar al cuerpo? Una infección de bacterias o virus
incluso una acalorada discusión con su pareja. La adrenalina se produce en las glándulas adrenales como reacción a las condiciones de estrés interno o estrés externo del cuerpo. De hecho, para realmente controlar la diabetes y mantener un nivel de glucosa estable en el cuerpo de quien padece diabetes, se hace necesario mejorar la capacidad del cuerpo para tolerar el estrés de vida, a la vez que se evita cualquier estrés interno, entre otros ejemplos, deshidratación, o sea, la falta de agua, mala digestión, falta de sueño, infección por hongos, bacterias, virus, etc., o un estrés externo como una situación emocional, conflictos interpersonales, etc. ¿Ya te fijaste qué cosas causan estrés? Muchas cosas, muchas cosas, ¿no? Si suena la alarma sísmica, te causa estrés. Si de repente huele a humo, te causa estrés. Si de repente, no sé, ves incluso tu WhatsApp o tu correo electrónico lleno de mensajes y tienes que responder todos o tienes que poner atención a la mayoría, eso puede generar estrés. O sea, hay muchas cosas y va a depender de persona a persona, ¿no? Continuamos. La forma inteligente de resolver cualquier problema es conociendo las partes del problema. Por eso es importante que usted haya entendido lo que cada uno de estos componentes de la diabetes son para poder controlar la diabetes. Si en este punto usted siente que hay alguno de estos términos, como glucosa, glucógeno, glándula páncreas, hormona insulina, hormona glucagón, hígado, tiroides, adrenales, cortisol y adrenalina, que no comprende bien, es momento de regresar a la descripción, en este caso de los videos o del libro, para aclarar. No hay por qué sentir vergüenza si hubo alguno o varios de estos términos que no comprendió bien. Lo importante es regresar a aclarar. Y si después de leerlo todavía no logra comprender algo sobre uno de ellos, es el momento de descubrir qué palabra o palabras usted no entendió en la descripción. Muy bien, vamos avanzando, vamos con el siguiente capítulo. Es cortito, de hecho es una hojita, pero de ahí ya pasamos a otro tema interesante que ya es definir qué es la diabetes tipo 1 y tipo 2. Pero antes, dice Frank, página 63, el cuerpo es una orquesta. Dice, el cuerpo humano, cuando está saludable, funciona como una orquesta de músicos bien afinados y sincronizados entre sí. La diabetes es un reto, porque se han afectado o incluso han renunciado algunos de los músicos de la orquesta del cuerpo. Al mejorar el metabolismo, recordemos que con esto nos referimos a que el metabolismo es la capacidad del cuerpo de generar energía dentro de la célula a partir de lo que comes. Entonces, cuando se mejora el metabolismo, se mejora la producción de energía de todas las partes, órganos, glándulas, células, nervios, músculos, etc. Y se puede controlar la diabetes. Por lo tanto, para controlarla y evitar los terribles problemas de salud y de calidad de vida que la diabetes le puede crear, se hace necesario adquirir los conocimientos que le permitan a una persona con diabetes y a sus familiares asumir responsabilidad por su condición de diabetes y así poderla controlar. La diabetes puede controlarse con la ayuda del poder del metabolismo. Mi experiencia ha sido que aunque mi libro, El poder del metabolismo, el anterior, no estaba enfocado en quien padece diabetes, sí tocaba el tema de la diabetes como parte del asunto del metabolismo lento, que es la causa principal de la obesidad. A través de estos años he tenido la dicha de experimentar de cerca y de recibir cientos de testimonios de personas con diabetes de todas partes del mundo que, al aplicar los datos del libro El poder del metabolismo, adelgazaron, redujeron la presión arterial, la hormona, el colesterol, los triglicéridos y sus niveles de glucosa, a tal punto que sus médicos les redujeron o hasta eliminaron varios o todos los medicamentos que habían estado necesitando para controlar su diabetes y sus otras condiciones de salud. Oigan, esto no es exageración, ¿eh? Esto se los digo que lo vivimos cada semana.
cada semana dentro del sistema Natural Slim, en sus múltiples sucursales, ya sea en Ciudad de México o en el interior de la República, que tenemos varias, es constante ver cómo los médicos llegan, o bueno, cuando va el paciente, lo revisan con base en los estudios y se dan cuenta que van muy bien. Entonces el médico, al ver que su glucosa, su presión arterial o sus triglicéridos o colesterol van bien, entonces el médico en automático tiene que reducir y llega al punto donde se elimina el medicamento porque la persona no tiene necesidad del medicamento. Si la persona siguiera consumiendo el medicamento, aún teniendo adecuados niveles de glucosa, por ejemplo, entonces ya le bajaría demasiado la glucosa y ahí le podría ocasionar un problema muy grave de salud a la persona por seguir conservando un medicamento que ya no funciona para lo que originalmente se tenía. Bueno, eso pasa. Y termina Frank: para mí, no existe ninguna satisfacción más grande en la vida que la de ayudar a otra persona. La ayuda principal que le puedo ofrecer es lo que he aprendido sobre el metabolismo y la salud a través de estos últimos 15 años. En aquel entonces 15 años, ahorita ya son 25. Qué interesante. Y en estos 10 años que han pasado, más vidas se han logrado salvar. Y no solamente hablo de una persona, de una mamá, de un papá, hablo del dolor familiar que se evita por la pérdida del familiar, o peor aún, en esas etapas donde el familiar va cayendo en terapia intensiva, etc. Y entonces el gasto económico, el gasto energético, el gasto emocional es mayor para todos. Y todo eso se ha ahorrado muchísima gente. Pruébenlo, no me crean. Prueben las recomendaciones de nuestro querido Frank Suárez del libro Diabetes sin Problemas. Bueno, por hoy hemos terminado este capítulo, pero vamos a continuar con más porque esto da para muchísimo. Les agradezco muchísimo su amable atención. Nos vemos en un próximo capítulo y te cuento todo esto porque la verdad siempre triunfa.